Amados hermanos, el día de hoy vamos a cerrar la serie del libro de Salmos. Estuvimos recorriendo los salmos de lamentos y cada uno de estos salmos que vemos cómo el salmista pasó por diferentes pruebas, diferentes circunstancias que Dios utilizó y los inspiró para que escribieran estos mensajes para nosotros hoy en día, y de los cuales hemos aprendido muchísimas cosas, y que el día de hoy no va a ser una excepción. Nosotros tenemos una gran ventaja, y es que contamos con la maravillosa palabra de Dios, que nos consuela, que nos conforta, que nos enseña que Dios es nuestro verdadero refugio. A pesar de que pasemos por pruebas, por tribulaciones, por momentos difíciles, Dios es nuestro refugio. Y muchas de estas pruebas, de las cuales no estamos exentos, algunas de ellas le pasó a un equipo de rugby llamado el Club de los Viejos Cristianos. Este equipo de rugby iba camino a Chile junto con sus familiares y amigos, y no sabían que la prueba estaba a punto de tocarle la puerta. Su avión, en el cual iban personas valiosas e importantes, se estrelló contra una montaña de 3.600 metros de altura. Esta tragedia es conocida como el Milagro de los Andes. Muchos lo conocerán por todo lo que sucedió allí. Y estas personas, en medio de esta gran tragedia, experimentaron muchas cosas. Experimentaron el dolor físico, producto del impacto del avión contra la montaña. Experimentaron el dolor emocional, producto de la pérdida de familiares y amigos y conocidos. Experimentaron la angustia de estar en un lugar totalmente desierto y solo. Experimentaron el abandono, porque los cuerpos oficiales decidieron no buscarlos más después de 10 días que pasaron. Pasaron 72 días en esa montaña, totalmente solos. Y de 45 tripulantes, solo 16 personas sobrevivieron a esta tragedia. Y estas personas que sobrevivieron, cuentan muchos de ellos, que incluso hicieron libros, que encontraron su refugio en la ayuda mancomunada que contaban con ellos mismos, que contaron con su refugio en los implementos y en las cosas que consiguieron. En pensar, debo sobrevivir para estar con mi familia, quiero cuidar mi vida, aún me quedan muchas cosas por hacer. Pero nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, si tuviésemos que enfrentar una prueba tan difícil como esta, aún hoy en día, si estás enfrentando una prueba tan difícil, ¿en qué te estás refugiando hoy? ¿En qué te estás refugiando? ¿Estás confiando en lo que tú tienes? ¿Estás confiando en tus capacidades, en tus habilidades? ¿O estás confiando en aquel que es tu verdadero refugio, que es nuestro Dios? Hoy vamos a estar viendo el Salmo 142 y vamos a estar dándonos cuenta de que Dios es nuestro refugio. Ese es el título de esta enseñanza y vamos a recorrer el Salmo 142. Y mientras lo buscamos en nuestras Biblias, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude a comprender por qué es nuestro refugio y por qué debemos acudir a Él en tiempos de tribulación y angustia. Amado Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más compartiendo y aprendiendo sobre tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender con mayor profundidad este salmo que vamos a empezar el día de hoy. Gracias que tenemos acceso a tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento para comprender mejor tu palabra y darnos cuenta que tú eres nuestro verdadero refugio. Y que tú seas nuestro refugio nos va a dar una esperanza en los tiempos de angustia. Ayúdanos a entenderlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñame entonces a leer el Salmo 142. Dice así: clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí,
tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay nadie que me tome en cuenta. No hay refugio para mí. No hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú colmarás de bendiciones. Tú me colmarás de bendiciones. Al recorrer, hermanos, este salmo lleno de tanta angustia, vamos a llegar a la conclusión de que refugiarnos en Dios nos da esperanza a pesar de la angustia. Refugiarnos en Dios nos da esperanza a pesar de la angustia. Y para llegar a esta conclusión utilizaremos la siguiente estructura. En la primera parte vamos a ver una súplica desesperada y sin refugio, versos del 1 al 4. En la segunda parte vamos a ver un cambio del desespero a la esperanza, versos del 5 al 6. Y por último vamos a ver una promesa de alabanza, a pesar de la angustia. Como siempre intento hacer, y cada vez que la palabra me lo permite, me gusta entrar en contexto de qué está haciendo el autor o qué lo inspiró a escribir estas palabras. Evidentemente Dios, pero qué estaba viviendo en su vida que lo llevó a escribir esto. Y como les comenté hace algunos días, los salmos nos dan unas letras pequeñas antes de cada salmo. Algunos no los dan. Y nos dejan ver el contexto, y esas letras pequeñas que están antes del salmo nos dicen que David escribió esto en la cueva. Y yo pensé en si dar o no dar la introducción, porque para los que estamos leyendo el plan de lectura, el día de hoy correspondía a esta historia, o posiblemente esta historia. David estaba escondido en la cueva. Pero ¿por qué estaba escondido David en la cueva? ¿Por qué David estaba tan angustiado y preocupado? ¿Por qué estaba abatido? Para los que no lo saben, voy a recordarles brevemente que el rey Saúl, el rey de Israel, había sido destituido de su reinado por parte de Dios porque había sido desobediente a lo que Dios le había mandado hacer. Y había que elegir a un nuevo rey. Y Dios eligió a David como ese rey. Le pidió a Samuel que lo ungiera como rey. Pero ese proceso de convertirse en rey de Israel iba a tardar un poco de tiempo. No iba a ser tan inmediato como pensábamos. David iba a prepararse, iba a formarse. Y parte de todo esto, él se convirtió en un servidor de Saúl, por medio de la música que él tocaba primeramente. Pero posteriormente, David se convirtió en uno de sus elementos más importantes en su ejército, llegando a vencer a Goliat y a muchos otros. Todas estas proezas y todo esto que hizo David, evidentemente alegró el corazón de Saúl, pero también alegró y motivó a la gente. Lo que llegó a la gente a exaltar a David. Y decían, si Saúl mató a 1000, David mató 10,000, causando un celo en el corazón de Saúl. Y este celo provocó la persecución a David porque quería matarlo. El rey Saúl quería matar a David, y bajo esta premisa David se encontraba en la cueva, asustado, angustiado. Muchos creen que hubo 2 cuevas en las cuales se escondió David. No sabemos específicamente cuál fue. Lo cierto es que bajo el mismo propósito. David estaba oculto porque Saúl lo estaba persiguiendo, porque Saúl quería matarlo. Y bajo este contexto, bajo esta angustia, bajo esta desesperación, David escribe este salmo. Entonces, con esto presente, ya tú estás más consciente de la angustia y el desespero. Estaba corriendo peligro su vida, y David lo primero que hace es clamar al Señor. Dice el verso: clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Hermanos, David, ¿qué fue lo primero que hizo? Estaba oyendo, sí, pero apenas pudo hacer lo que hizo, clamó al Señor. Lo que nos deja ver algo muy importante, y es que en nuestros momentos de angustia y tribulación,
¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Clamar. Clamar y orar. Orar buscando la protección. Orar buscando el resguardo. Orar buscando al Señor, aquel que puede protegerte. Aquel que puede protegerte no solamente físicamente, sino espiritualmente. David oró, hermanos. Oró. Él podía confiar en su propia fuerza, sí. David no había matado a Goliat. David no podía armar su propio ejército y tumbar a Saúl. Pero David confiaba también en el decreto de Dios y en su providencia. Si Dios lo había ungido como rey de Israel, Dios iba también a poner todo lo necesario mediante su providencia para que él tomara el reinado. No iba a tomarlo todo por sus propias fuerzas. Él confiaba en las fuerzas del Señor y por eso David clamó y oró a él. Pero nosotros en las pruebas que hacemos, hermanos, ¿qué haces tú cuando estás pasando por un momento difícil? ¿Qué haces tú cuando estás pasando por una prueba que te lleva a la angustia, al desespero, al abatimiento? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos volteamos directamente a Dios buscando su ayuda o intentamos solucionar los problemas producto de nuestras propias fuerzas? Yo, hermanos, les confieso, he sido uno de los que ha intentado, en medio de la prueba, hacer todo lo posible y no orar. Y a lo largo de que yo he practicado esto en mi vida y cada vez lo hago menos, me doy cuenta de que Dios extiende ese periodo de prueba para yo darme cuenta de que yo no puedo solo. Para darme cuenta que soy capaz, para darme cuenta que dependo de Él. Y voy y empiezo en el lugar donde debería haber empezado cuando inició todo. Voy a sus pies. Voy a orar, a clamar, a solicitar su ayuda. Es lo primero que debemos hacer en un momento de angustia, hermanos. Porque si nosotros no vamos y acudimos en nuestros momentos de angustia a clamar al Señor, ¿qué está evidenciando en nuestro corazón? Nuestro corazón está evidenciando orgullo primeramente. Porque nos creemos que somos autosuficientes para salir de donde estamos. Nuestro corazón también está demostrando soberbia, porque confiamos en nuestras propias fuerzas. No solamente somos autosuficientes, sino que también estamos seguros de que vamos a salir de esa prueba por nuestros propios medios. Somos soberbios. Pero Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Es por eso que nosotros deberíamos hacer todo lo contrario. No confiar en nosotros, sino clamar a aquel que puede ayudarnos. ¿Tenemos que ser diligentes? Sí, evidentemente tenemos que ser diligentes, pero confiar en que Él va a darnos la respuesta, va a darnos la salida a esta prueba, a este problema. El hecho de que tú busques solucionar tu problema por medio de tus propias fuerzas habla de que estás desconfiando en el Señor. Y esa desconfianza, hermano, te conduce a la ansiedad, te conduce al abatimiento, te conduce a la angustia. Porque poco a poco te das cuenta de que tú no puedes, de que no puedes solo y que lo necesitas a Él, a tu verdadero refugio. David no quiso confiar en sus propias fuerzas y oró y clamó al Señor. Y en esta oración, David abre su corazón y deja ver tal y como está. Le dice al Señor que estoy abatido, estoy afligido, estoy desmayado. Siento que mi alma está presa. Porque, hermanos, las emociones van a estar allí. Y no es tan mal de ir delante del Señor a plasmarle tus emociones. El hecho de que estés pasando por pruebas y que confíes en Él no va a quitar las emociones que están presentes en tu corazón. Háblale a tu padre, dile cómo te sientes. ¿David confiaba en el Señor? Sí confiaba. Pero eso no quita que estaba angustiado. Eso no quita que estaba abatido. Eso no quita que estaba desesperado. ¿Elías confiaba en el Señor? Claro que confiaba en el Señor. Pero cuando, después de haber matado a los profetas de Baal y que Jezabel lo estaba persiguiendo para matarlo, él estaba angustiado también. ¿Moisés confiaba o no confiaba en el Señor? Claro que confiaba. Pero al ver cómo se comportaba el pueblo de Israel, se desesperaba y se angustiaba, al punto de llegarle a pedir al Señor que lo matara, que no aguantaba más.
Jesús no confiaba en su Padre. Claro que confiaba. Pero en el Getsemaní, en medio de esa oración, su cuerpo segregó sudor en forma de sangre, conocido como hematidrosis. Científicamente esto significa que estaba pasando por un cuadro de estrés muy grande que lo llevó a sudar sangre en el Getsemaní. Pero aún así, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo David? A pesar de estar angustiado, a pesar de estar abatido, clamó al Señor y confió en su Padre, confió en Él. El Señor Jesús confió en su Padre y prefirió que se hiciera la voluntad de Él antes que la nuestra, antes que la de Él. Hermanos, a pesar de que estés pasando por momentos de angustia, de dificultad, de tribulación, de pruebas, a pesar de que estés abatido y afligido, es tiempo de orar y de buscar al Señor. Dice Filipenses 4:6, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración. ¿Estás angustiado, preocupado, pasando por una prueba? La palabra nos dice que por nada estés afanoso, sino que lo que tienes que hacer es orar al Señor. ¿Tienes ansiedad? ¿Te sientes angustiado, turbado? ¿Sientes que la situación económica te desestabiliza por completo? ¿Te sientes angustiado y estás como un loco todos los días viendo la página del monitor para ver cuánto subió el dólar? Para ver si tengo que cambiar o no tengo que cambiar. Y si te alcanza o no te alcanza el dinero para comprar la comida. ¿Te sientes angustiado porque no tienes un seguro y si te da una gripe, si te da algo, ¿cómo haces para resolver? ¿Qué tienes que hacer? ¿Desesperarte? ¿Ir a cambiar las divisas como un loco? ¿Correr? ¿Qué tienes que hacer? Orar. Orar. Si estás ansioso, hermano, si estás angustiado, refleja que tienes una poca vida de oración. Así que, hermanos, debemos orar y clamar al Señor porque confiamos en Él, porque es el que puede auxiliarnos. Y no solamente nos va a auxiliar, sino que en el proceso Él va a cambiar nuestro corazón también. Y es lo que le estaba pasando a David. Ya en el verso 3 dice, cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. David poco a poco empieza a cambiar su corazón por medio de la oración y reconoce que el Señor conoce su senda, reconoce que el Señor conoce su camino, reconoce que el Señor conoce su problema. El Señor, hermanos, conoce lo que necesitamos aún y cuando aún no se lo hemos pedido. Él sabe tu problema, Él conoce tu aflicción. Él está contigo. Confiemos en Él. Busquemos oración al Señor. Esta parte de la prédica me hizo recordar cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos en la barca. Y los mares y los vientos estaban como locos y la barca se estaba moviendo de un lado al otro y los discípulos desesperados, angustiados, pensando que iban a morir. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? Durmiendo. Durmiendo el Señor Jesús y los discípulos como locos. Maestro, despiértate, sálvanos, que nos vamos a morir. El Señor Jesús le dijo, hombres de poca fe. Paró los mares, paró los vientos. Hermano, Jesús está en la barca contigo. Jesús está contigo en la prueba y en la tribulación. Tienes que confiar que está contigo, hermano. Aunque tú veas a la derecha y a la izquierda, así como le pasó a David. Aunque tú veas a tu alrededor y no encuentres a nadie que te auxilie, Dios está contigo acompañándote en ese momento de tribulación y Él va a ayudarte si tú se lo pides. Él va a suplirte si tú se lo pides. Él va a cambiar tu corazón si tú se lo pides. Él te va a dar paz y esperanza si tú se lo pides. No desmayemos, hermanos. No estás solo. Estás con el Señor. Aun y cuando tu familia se fue del país y pasas por un momento difícil y no cuentas con tus amigos, los hermanos de la iglesia no estuvieron, estás con el Señor. Aun cuando estabas en el hospital y no contaste con la visita de nadie, que nadie te llevó una sábana, una cobija, una palabra de aliento,
estás con el Señor. Aun cuando pasaste con un problema financiero y nadie estuvo ahí, la gente se continuó con su vida y nadie te ayudó, estás con el Señor. No lo pongas en duda. Dios está contigo y conoce por lo que estás pasando. Refúgiate en Él. Él es tu verdadero refugio. Clama por su ayuda. Clama por Él. Pide su auxilio. Derrama tu corazón delante de Él. Ayúdame, Señor. Me siento angustiado, me siento solo, me siento abandonado. Pero yo sé que tú estás conmigo. Si oramos y clamamos al Señor, no significa que va a salir la de la prueba de inmediato. No significa que de la noche a la mañana ya terminó todo. No, hermanos. Va a terminar en el tiempo que Dios así lo determine y que si es conforme a su voluntad que esto pase. Pero en el proceso, Dios va a cambiar tu corazón. Dice Romanos capítulo 5, versos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Hermanos, las pruebas tienen propósito en nuestro ser interior y es transformarnos cada día a ser más como Cristo Jesús. Es transformar nuestro carácter, es transformar nuestro hombre interior para ser cada día como Jesús. Así que si tú en tu corazón sabes y conoces que tienes por convicción de que tienes el propósito de ser como Jesús, hermanos, te informo, vas a ser probado. Vas a pasar por pruebas. Deja de pedirle a Dios que no te ponga pruebas. Porque si tú quieres crecer y madurar y seguir creciendo y seguir formando tu carácter y tener paciencia y tener un carácter probado, vas a pasar por pruebas. La pregunta es, ¿cómo vas a afrontar esa prueba? Si la prueba está segura, ¿cómo la vas a afrontar? Hoy, este salmo nos está dando una enseñanza. Una de las herramientas más maravillosas que tenemos para afrontar las pruebas y es la oración. Orar y clamar a tu Señor en los momentos de prueba. El salmista, a medida que va orando, va cambiando su corazón y va pasando de la angustia a la esperanza. Dice el versículo 5, a ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. La oración llevó a David a recordar que Dios es su refugio. No tenía nadie que lo ayudara. Dios era su único refugio. Y un refugio, hermanos, recordemos que un refugio es un lugar que sirve para aislarnos de un peligro inminente que está rodeándonos a nosotros. En el Antiguo Testamento había muchos lugares que se utilizaban como refugio, pero David no acudió a esos lugares. David no confió en sus propias fuerzas. David no confió en las circunstancias que estaban a su alrededor. David entendió y confió que Dios era su verdadero refugio y acudió a Él. Y esto cambió su corazón. Ahora Él pasó de tener angustia a tener una esperanza. A ti clamo que eres mi refugio. En medio de la angustia, si tú clamas, si tú oras a tu Señor, porque confías en Él, Él va a cambiar tu corazón y te va a dar paz y te va a dar esperanza. Te va a dar paz, hermanos. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 4, versos del 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. A lo largo de todas las reuniones de oración que hemos visto, nos hemos dado cuenta que nosotros oramos al Padre para que Él obre conforme a su voluntad en la tierra así como obra en el cielo. Y estamos recorriendo y aprendiendo cuál es esa voluntad por la cual nosotros deberíamos clamar, ¿cierto? Entonces, en principio, si estamos orando por esa voluntad, debemos no preocuparnos por nada, porque estamos clamando de que Dios obre conforme a su voluntad. ¿Cuál voluntad es mejor, la tuya o la mía? ¿La de Dios o la mía? La de Dios, evidentemente. Clamamos por su voluntad porque es preferible que Dios obre conforme a su voluntad que tú obres conforme a la tuya.
Por tanto, no te afanes. Ora en cada momento. Ora en cada instante. No te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Dale gracias a Dios. Y sí, darle gracias a Dios en las tribulaciones no es fácil. Pero tienes que recordar que esa prueba va a formar tu carácter. Que esa prueba está cada día guiándote a ser cada día más como Cristo. Con eso en mente, tú puedes agradecerle a Dios porque aún en medio de la prueba, Él tiene un propósito detrás de esto. Allí es donde entendemos el famoso Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien. No es para la prosperidad, es para formar tu vida, es para ser cada día más como Cristo. Y así sí puedes darle gracias a Dios en toda circunstancia, en todo momento, aún en la prueba, aún en las dificultades. Y cuando ya tú le das gracias a Dios y cuando tú pones en las manos de Dios todas las cosas, cuando tú oras por todo, ahora sí experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podrás estar en el país con la situación política más difícil del mundo. Podrás tener una economía súper complicada. Podrás tener una salud deficiente. Podrás pasarte de tener hijos y familia que están siempre en conflicto. Pero hermanos, tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie entiende por qué tú estás tan tranquilo. Yo lo he experimentado. Y quisiera experimentarlo mucho más. Para eso tengo que orar. Y dejar a un lado la ansiedad, la angustia, el abatimiento de nuestros corazones. Orar, hermanos, y clamar al Señor en medio de la angustia, en medio de la prueba, va a traer paz a tu corazón. Segundo, hermanos, dice 1 Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué es mejor? ¿Afanarnos entonces? ¿Buscar nosotros la solución de nuestros problemas? ¿O refugiarnos en aquel que tiene una mejor salida? ¿O refugiarnos en aquel que va a transformar nuestro corazón en medio de la prueba? ¿O refugiarnos en aquel que cuida de nosotros, así como lo dice 1 Pedro? Debemos entender que Dios nos da paz, pero también nos da esperanza. Y esta esperanza viene dada por el Señor Jesús. El Señor Jesús nos aseguró y dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. El Señor Jesús venció al mundo, venció las tribulaciones, venció la angustia, venció la muerte y nos da a nosotros una nueva esperanza, hermanos. Si Jesús no estuviese en la ecuación, la vida del cristiano fuera muy difícil. La vida del cristiano sí estuviese llena de angustia y desesperación, pero sin esperanza. Cristo ahora nos da una nueva esperanza, porque realmente estamos convencidos de que lo mejor está por venir, que esta leve tribulación pasajera no es comparable con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Con eso presente entonces, hermano, gloria al Señor. Esta prueba, este momento, esta vida es efímera, pero gracias a Cristo tengo una vida eterna. Por eso no me preocupo. Por eso no me afano. Por eso clamo a Él que me pueda ayudar en este mundo terrenal. Porque Cristo Jesús nos dio esta nueva esperanza gracias a su sacrificio, a su muerte en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad, para darnos una nueva esperanza. Él tomó nuestro lugar, Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Y ahora nosotros, por medio de la fe y el arrepentimiento y creer en Él, podemos convertirnos en sus hijos y entender ahora que sí, Dios es nuestro verdadero refugio. Que Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no hay nada que temer, no hay nada por qué afanarte, no hay nada por qué angustiarte. Dios está contigo. Y tenemos una esperanza. Lo mejor está por venir. Ese era el lema de nuestra iglesia antes. Y tiene mucha razón. Y yo pensaba que lo mejor era por venir, era que mi vida iba a cambiar y iba a tener muchas cosas, pero lo mejor que está por venir era el cielo, era esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Era que los problemas y todas las angustias van a pasar. Pero hermanos, hay personas que no tienen ese refugio, no tienen esa esperanza. Estos que estaban en el campamento, en el rugby, que se estrellaron en el avión, muchos de ellos escribieron libros y muy pocos le dieron la gloria a Dios por haber sido salvos, por haber sido salvados de esa tragedia.
Muchos le dieron la gloria a otros dioses, muchos le dieron la gloria a sus amigos, muchos le dieron la gloria a ellos mismos porque no, yo confié en mis propios recursos, en mis propias fuerzas y yo me esforcé y por eso me salvé. Hermanos, pero nosotros no podemos poner nuestra confianza en los amigos, en la familia, en la política, en los líderes, porque sí, ahora sí va a cambiarlo todo. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra esperanza en personas que vienen a cambiarlo todo? Muchísimas veces, ¿cierto? Pero ¿en quién debemos depositar nuestra confianza? ¿Acaso Dios no está viendo nuestro país? ¿Acaso Dios no está permitiendo, no es aquel que quita y pone reyes? ¿En las manos de quién estamos? En las manos de nuestro Señor. ¿En dónde debe estar nuestra confianza? ¿En nuestras acciones, en lo que podemos alcanzar o en lo que Él va a hacer? Lo que pasa es que nos desesperamos un poco, nos angustiamos, pero no seamos como el mundo, que deposita su confianza en las cosas externas. Porque ellos que tanto se preocupan por su vida, tarde o temprano la adversidad va a tocar su puerta y va a destruir su alma y va a destruir su cuerpo y la muerte llegará a sus vidas y van a morir eternamente porque no tienen la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si tú eres una de esas personas que no tiene esa esperanza, hermano, que estás viviendo la vida como tú quieres vivirla, que tú estás pasando por pruebas y momentos difíciles y quieres resolver a tu manera, que no te importa lo que Dios pueda hacer, no te importa lo que Dios haga y si te puede ayudar o no, hermanos, tienes una nueva oportunidad hoy. Porque te digo que la angustia, la desesperación y el abatimiento va a tocarte la puerta. Y no vas a poder. No vas a poder solo. Hoy Dios te da una nueva oportunidad para que te arrepientas y entiendas que Él es tu verdadero refugio. Y entiendas lo que Cristo hizo por ti para que tengas una nueva esperanza. Aún nosotros, hermanos, como creyentes, enfrentamos momentos de dificultad y de pruebas que son muy difíciles. Y que nos hace sentir como el salmista, que nuestra alma está presa, que no tenemos ganas ni de alabar a Dios. Estamos pasando por una situación tan complicada que sentimos que estamos totalmente abatidos. Y cuando leemos Santiago nos molesta. Tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Qué gozo voy a tener yo? Es muy fácil, pastor, porque usted está del otro lado. Claro, tú nos mandas a tener gozo, a tener confianza, a tener esperanza, pero tú no estás en mis zapatos. Tú no estás experimentando lo que yo estoy viviendo. Tú no tienes el problema de salud que yo estoy enfrentando. Tú no tienes el problema económico que yo estoy enfrentando. Tú no tienes el problema matrimonial que yo estoy enfrentando. Tú no estás lidiando con los hijos con lo que yo estoy enfrentando. Hermanos, las pruebas son diferentes, pero la salida es la misma. El refugio es el Señor. Y si es muy grande tu prueba y sientes que estás totalmente solo, recuerda que no lo estás, que Dios está contigo y que lo que tienes que hacer es orar y clamar a Él. Clamar y buscarlo. Porque no, tu alma ya no está presa. Tu alma está libre, hermano, gracias a lo que Cristo hizo en ti. Así que la ansiedad, la depresión, la angustia no puede gobernarte, no puede dominarte. Es una emoción que puede estar presente, pero no puede dominarte. Porque ahora nuestra confianza está depositada en aquel que sí puede resolver nuestra prueba y nuestros problemas. Y que lo va a resolver a su tiempo, en el momento que Él lo determine. Y puede que nos encontremos con un silencio como lo vimos la semana pasada. Pero que eso que no nos olvidemos que en medio de ese silencio Dios está transformando nuestro corazón, está transformando nuestra vida y nos está permitiendo ser cada día más como Cristo. Allí veremos la prueba diferente. Allí veremos la angustia diferente. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que somos muy microondas, queremos todo instantáneo. Y queremos acudir al Señor para que Él resuelva nuestros problemas y punto. Pero ustedes se imaginan que nosotros acudamos al Señor y que Dios resolviera nuestros problemas de manera instantánea. Seríamos como un niño consentido. Dejaríamos de valorar las veces que Dios nos ayuda. Aún seríamos mucho más impacientes
esperando que voy a orar para que Dios me resuelva mis problemas y listo, porque lo resolvió. Y si no, se tardó 2 minutos, se tardó demasiado. Nuestra desconfianza sería aún mayor porque intentáramos por nuestros propios medios resolver los asuntos y cuando no podemos, acudimos al genio de la lámpara. Pero no, hermanos. Dios va a obrar a su debido tiempo y conforme a su voluntad. Nuestro deber es orar y ser diligente. Orar esperando que Él obre en el momento que Él considere. Y a veces no entendemos por qué obra de tal manera. A veces no entendemos por qué me despidieron del trabajo si yo no me lo merecía. A veces no entendemos por qué se llevó a ese familiar que tanto amaba. A veces no entendemos la voluntad del Señor, pero sus pensamientos no son como los nuestros, ni sus caminos nuestros caminos. Debemos de confiar y orar y refugiarnos en Él siempre. Él es nuestro pronto auxilio, hermanos, a pesar de la angustia. El salmista, para finalizar, nos da una promesa de alabanza a pesar de la angustia. Él dice que si Dios lo salva, vamos a leerlo específicamente. Dice al final, saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. El salmista, hermanos, da una promesa de alabanza a pesar de la angustia. Nosotros, en medio de la oración, podemos alabar al Padre, hermanos, antes, durante y después de la prueba. Lo alabamos antes porque nos ha guardado en este tiempo. Y por lo pronto no hemos sido probados. Lo alabamos durante la prueba porque entendemos que Él está obrando en nuestro corazón, obrando en nuestra vida y que Él es el único que nos puede dar la salida. Y lo alabamos posteriormente dándole gracias por todo lo que Él ha hecho. Pero muchas veces hemos sido malagradecidos. Muchas veces clamamos, Dios nos responde, Dios obra conforme a su voluntad y nos beneficia y no nos retrocedemos a darle gracias a Dios. Somos como aquellos leprosos que el Señor Jesús sanó, que sanó a 10 y se devolvió solo 1. Somos como el pueblo de Israel, que los liberó de la esclavitud de Egipto y cuando estaban en el desierto se estaban quejando. Porque no queremos ese maná que viene del cielo. Hermano, qué malagradecidos. Sí, pero tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales. Porque si recordamos el año 2017, todo el trabajo que pasamos, tenemos que recordar que estamos ya en el 2025 porque Dios nos ha preservado. Pero no, que estamos muy mal. Hermano, no estás mal. Dios ha estado contigo todo tiempo y te ha preservado y te ha ayudado. En pandemia, en circunstancias adversas, todo lo que ha pasado en nuestra vida y tú sigues aquí en pie por su gracia soberana. Él es tu refugio. Él es tu ayudador en los tiempos de angustia. Por tanto, sea agradecido cuando Él te dé esa salida a la prueba. No seamos malagradecidos, hermanos. Agradezcamos al Padre siempre por lo que hace, por lo que nos ha dado, por las pruebas que nos permite pasar y que ya nos quitó. Por ejemplo, nos accidentamos con el carro, que pasa mucho, y nos accidentamos a la puerta de la casa. Y en lugar de agradecer que nos accidentamos a la puerta de la casa, lo que hacemos es quejarnos. No tengo dinero ahora para pagar este carro. Y en lugar de agradecer de que tienes un carro, dices, no, qué fastidio este Twingo, ya lo tengo que cambiar ya, me tiene harto. Pero tienes un carro, hermano, otros no lo tienen. Tienes una casa, un techo donde vivir y te quejas. Yo quisiera vivir en otro lugar, en un lugar más cómodo, en un lugar más céntrico. Estoy viviendo aquí botado en Lomas del Ávila, qué sé yo. Pero hermanos, Dios te ha librado de pasar por pruebas, de estar viviendo en la calle y no tener un techo donde estar. No seamos malagradecidos, hermanos. Seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Cuando entendemos que esa gratitud, que Dios nos ha librado de tantas pruebas, de tantos momentos difíciles,
y de todo lo que nos ha dado, entendemos ese pasaje que dice que seamos agradecidos en todas circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes, lo que pertenecen a Cristo Jesús. Así y solo así podemos ser agradecidos. Cuando entendemos que aún en lo malo, Dios está obrando. Que aún que no pueda ver, Dios está haciendo algo. Que aún en la prueba, Dios nos va a dar la salida. Porque Él es nuestro verdadero refugio. Finalmente, no quisiera pasar por alto la transformación del corazón de David, producto de la oración. David, ¿cómo comenzó este salmo? Quejándose, clamando, angustiado. Dijo, delante de ti expongo mi queja. ¿Y cómo terminó? Cierra confiado con una alabanza que vendrá. David comenzó este salmo clamando, angustiado porque se sentía totalmente solo. ¿Y cómo cierra? Entendiendo que Dios es su verdadero refugio y que no está solo. David comenzó con la necesidad de estar angustiado, la sensación de estar angustiado y débil, y cierra confiado en la bondad futura de Dios. ¿Se dan cuenta de todo lo que pasa cuando clamamos? ¿Se dan cuenta de cómo Dios va obrando en tu corazón? A pesar de que no tienes la salida inmediata, Dios está ahí obrando en tu corazón. Y pasarás de la angustia a la esperanza. Y pasarás de la soledad a la compañía. Y pasarás de estar abatido a alabarlo. Y pasarás de la ingratitud a la gratitud. Porque Dios está con nosotros y Él es nuestro verdadero refugio en tiempos de angustia. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque muchos de nosotros, créanme, muchos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles ahorita. Por pruebas, por dificultades. Muchos de nosotros podemos estar experimentando hoy que estamos totalmente solos. Que no tenemos a nadie que nos ayude. Que no tenemos a nadie que nos ayude en nuestra depresión, en nuestro problema económico, en nuestro problema de salud, en nuestro problema familiar, en nuestro problema laboral. Vamos a clamar unos por otros en este momento. Si estás pasando por algo, clama también por ti. Pídele a Dios en este momento, porque Dios va a cambiar tu corazón en medio de la prueba. Vamos a refugiarnos en Él ahorita. Acompáñame en oración. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú eres ese refugio en donde podemos cuidar nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Tú eres ese refugio que nos consuela, que nos ayuda, que nos da paz y esperanza. Ayúdanos siempre a tenerlo presente, Señor, y a no afanarnos confiando en nuestras propias fuerzas. Yo te pido por cada uno de los hermanos de esta congregación. Conozco muchos casos, Señor. Personas que están lidiando con enfermedades que ha sido probado durante tantos años, hermano. Dios, ayúdalos, Señor. Ayúdalos a entender que aún en esta gran prueba, durante tanto tiempo, tú estás formando su carácter. Tú estás formando su vida. Tú lo estás guiando a ser cada día más como Cristo Jesús. Ayúdalos a ser agradecidos en medio de las circunstancias difíciles. A entender ese gozo. Sin conocer cuál será tu resultado, Señor. Ayúdalos, Señor, en su corazón a que no pierdan la confianza y la esperanza que tienen. A que entiendan que esta tribulación es pasajera. A que piensen en la gloria que está por venir y por llegar. Ayuda a las personas que están pasando por un momento económico difícil, Señor. Que tienen deudas, que tienen problemas. Ayúdalos y provéele, Señor, por medio de un empleo. Dale salud para que puedan tener provisión. Te pido por los matrimonios, Señor.
también de esta congregación que pueden estar pasando por momentos difíciles, para que tú les des sabiduría y los ayudes y los guíes, para que encuentren el verdadero refugio en ti y no en otras herramientas, no en otras ayudas, sino que vengan a ti buscando la salida y que la pongan en práctica, Señor. Ayuda, Señor, a cada persona que está lidiando con la depresión y la ansiedad, que se sienten solos y abandonados, tristes, sintiendo que nadie los escucha. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos y hazle ver que tú estás con ellos. Ayúdanos a todos, Señor, a recordarte en los momentos difíciles y en todo momento. Ayúdanos a perseverar en la oración. Confiamos en ti. En el nombre de Cristo. Amén.